La mañana silenciosa de Leo. El alba apenas desdibujaba el horizonte, pintando la sabana con destellos malva y oro. Leo se desperezó, sus músculos poderosos contrayéndose antes de erguirse. El aire matutino traía efluvios de yerba húmeda y tierra, pero un silencio atípico reinaba, el suave ronroneo de Luna, ausente. Al principio, asumió que habría salido a cazar temprano, fiel a su espíritu impetuoso. Sin embargo, una punzada de inquietud, fría y aguda, le atenazó el pecho. No había sentido su calor reconfortante durante la noche, una ausencia sutil que ahora, en la quietud, se volvía ensordecedora. Su mirada recorrió el lecho de yerba aplastada, ahora vacío. Las briznas secas no mostraban signos de una partida precipitada. Luna había desaparecido sin dejar rastro. Un rugido bajo y gutural brotó de su garganta, no de ira, sino de profunda zozobra. Leo se puso en movimiento, su paso antes pausado ahora resuelto. Olfateó el suelo, buscando el rastro inequívoco de Luna. La brisa mañanera, en lugar de ayudar, dispersaba los aromas, dificultando su búsqueda. Sus ojos agudos escudriñaron la tierra, la yerba alta que se mecía. Unas huellas frescas, más pequeñas que las suyas, se marcaban en el barro húmedo cerca de un charco. Eran de Luna. Leo las siguió con concentración absoluta, cada fibra de su ser tensa, alerta. Las pisadas se dirigían al este, lejos del corazón de su territorio habitual, hacia una zona que ambos evitaban. El sol ascendía rápidamente, calentando la tierra y disipando el rocío en finas brumas. Las huellas de Luna eran erráticas en algunos puntos, como si hubiera dudado o acelerado el ritmo. Leo percibió un aroma distinto mezclado con el de ella, un dejo metálico, casi imperceptible, que lo puso en guardia. Era un hedor a miedo. O a algo peor. La sabana se extendía ante él, majestuosa pero ahora cargada de una amenaza invisible. Leo avanzaba con sigilo, sus músculos ondulando bajo su pelaje dorado. El instinto le advertía de un peligro inminente. No había rastros de pelea, solo las huellas de Luna, persistentes, y el aroma a su temor. A medida que progresaba, el paisaje mutaba. La yerba se volvía más rala, cediendo paso a arbustos espinosos y rocas dispersas. El aire ya no olía solo a tierra y flora salvaje, sino algo intrusivo, foráneo, humo, metal y un olor animal diferente, más fuerte, antinatural. Se aproximaba a la linde del territorio humano, un lugar que Leo rehuía con recelo, donde la serenidad de la sabana se quebraba por ruidos extraños y la presencia de máquinas. Las huellas de Luna se hicieron más nítidas en el suelo pedregoso, pero también más desesperadas. Pequeños arañazos en la tierra seca, como si hubiera resbalado o tropezado. Leo siguió el rastro con el corazón latiéndole furiosamente. El miedo de Luna era palpable ahora, mezclado con un rastro de dolor que le arrancó un gruñido ronco y bajo, inaudible para cualquiera salvo él. Finalmente, las huellas cesaron bruscamente. Justo al borde de un claro, la vegetación se abría para revelar una pista de tierra compactada, surcada por marcas de neumáticos. El suelo estaba removido, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y luego, nada. Las huellas de Luna se desvanecían por completo, como si hubiera sido levantada del suelo. Un trozo de tela de color claro, ajeno a la sabana, colgaba de una rama espinosa cercana. El corazón de Leo se heló. Luna había desaparecido. Y lo que se la había llevado, no era parte de la sabana. El rugido de la súplica. El aire, denso y fragante a pino, envolvía a Leo con cada paso. Todo su ser clamaba prudencia, una advertencia ancestral ante la cercanía humana. Sin embargo, el rastro de sangre y el quejido ahogado de Luna resonaban con más fuerza que cualquier instinto de autoconservación. Sus zarpas, habitualmente silenciosas, apenas contenían un temblor, no de miedo, sino de una urgencia visceral que lo empujaba hacia lo impensable, la estación de guardabosques. Jamás había traspasado esa frontera invisible, el límite tácito entre su reino salvaje y el de los hombres. El sol vespertino filtraba motas doradas entre las copas de los árboles, iluminando un sendero que se ensanchaba y se despejaba. Pronto,
Huellas de neumáticos y una tenue columna de humo de chimenea le indicaron su proximidad. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero su resolución era inquebrantable. Luna lo necesitaba. Al rodear una formación rocosa cubierta de musgo, la rudimentaria estructura de madera apareció ante él. Era más pequeña de lo que había imaginado, casi mimetizada con la vegetación. Un jeep verde oliva, salpicado de barro seco, estaba estacionado al frente. Cerca, un hombre de complexión fuerte y cabello oscuro, Mateo, revisaba los neumáticos, su ancha espalda hacia Leo. El olor a aceite y gasolina se mezclaba con el familiar aroma a humanidad, una combinación que normalmente habría provocado una retirada inmediata. Leo se detuvo a unos 20 metros, semioculto por un denso arbusto de bayas rojas. Observó a Mateo, sus movimientos pausados y deliberados, ajenos a la presencia que lo acechaba. El león tomó una profunda bocanada de aire, el vaho a metal y cuero llenándole las fosas nasales. Era el momento decisivo. Con una determinación que superaba su miedo atávico, Leo emergió de su escondite. Cada avance era una declaración de intenciones, una anulación de milenios de desconfianza. Mateo, percibiendo un cambio en la atmósfera, se enderezó lentamente, su mano buscando instintivamente la herramienta que acababa de usar. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con una mezcla de cautela y fascinación. Un león adulto, majestuoso y con una cicatriz distintiva sobre el ojo derecho, se erguía a plena luz del día, mirándolo fijamente. Leo no rugió para intimidar ni mostró los dientes en señal de agresión. En cambio, bajó ligeramente la cabeza, sus ojos dorados fijos en los de Mateo. Luego, un sonido gutural escapó de su garganta, un rugido suave, casi un lamento, cargado de una desesperación inconfundible. No era el estruendo que sacudía la sabana, sino un murmullo profundo, una súplica primal que Mateo nunca había escuchado. El león movió su cabeza hacia el oeste, en dirección a donde había dejado a Luna, y repitió el sonido, esta vez un poco más largo, un gemido ronco que se extendía en el aire. Volvió a mirar a Mateo, sus ojos implorantes, comunicando una urgencia que trascendía las barreras de las especies. Era un rugido de imploración, una inaudita petición de ayuda. Mateo, el pragmático guardabosques acostumbrado a la lógica y los protocolos, sintió un escalofrío que no era de miedo. Había algo en la intensidad de la mirada del león, en la desesperación de su voz, que lo golpeó en lo más profundo. Era una llamada. El guardabosques curioso. Mateo se agachó, intentando descifrar la súplica en los ojos ambarinos de Leo. Nunca había visto al león tan alterado, tan humano en su desesperación. Cada fibra del guardabosques gritaba precaución, le recordaba los peligros de seguir a un depredador herido, pero la mirada de Leo era un ancla que lo sujetaba a una promesa inquebrantable. El león no gruñía ni amenazaba, solo miraba, un brillo de angustia tiñendo sus pupilas. Su cola, generalmente un látigo poderoso, ahora se arrastraba con una lentitud inusual, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Mateo, extendiendo una mano cautelosa que Leo, para su sorpresa, no rechazó. En cambio, el león frotó su cabeza contra la pierna del hombre, un gesto de confianza que desarmó cualquier recelo. Era una petición clara, tan elocuente como cualquier palabra. Leo giró la cabeza hacia el denso follaje, luego de vuelta a Mateo, repitiendo el gesto. La impaciencia se mezclaba con la urgencia en cada uno de sus movimientos. Era evidente que no quería alejarse, no sin el guardabosques. Mateo, con un suspiro que liberó parte de su tensión, asintió. Algo grave debe ser, pensó, ajustándose la mochila al hombro y agarrando su machete, más por costumbre que por verdadera intención de usarlo contra el león. El camino que Leo eligió no era una senda ni mal marcada. Se adentraba en una zona más tupida del bosque, donde la luz del sol luchaba por penetrar la bóveda de hojas. El león se movía con una lentitud que no le era propia, deteniéndose a cada pocos metros para asegurarse de que Mateo lo seguía. Sus pasos eran cautelosos, casi temerosos, y el rastro de sangre en su pata era más pronunciado ahora.
A medida que avanzaban, el aire se volvía más húmedo y pesado, cargado con el aroma de tierra mojada y vegetación exuberante. Los sonidos del bosque, antes un murmullo constante, ahora parecían contener un silencio expectante. De repente, Leo se detuvo en seco, sus orejas erguidas, los ojos fijos en un punto. Mateo se acercó con cautela, siguiendo la dirección de su mirada. Allí, semioculto por arbustos espinosos y cubierto por una maraña de ramas secas, había una depresión en el suelo. No era natural, la forma circular y la tierra revuelta delataban una intervención humana, quizá un antiguo pozo de agua abandonado o una trampa de cazadores. La cubierta improvisada apenas disimulaba la oscuridad de su interior. Un débil quejido, casi un lamento, flotó desde las profundidades del agujero. Era un sonido inconfundible, el de un felino, pero teñido de un dolor profundo y una desesperación palpable. Leo bajó la cabeza, un gemido ronco escapando de su garganta. No había duda. Luna. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los peores temores se confirmaban. Con el corazón apretado, se arrodilló junto al borde, apartando con cuidado las ramas que cubrían la abertura. La oscuridad del pozo era casi absoluta, pero pudo distinguir un bulto inmóvil en el fondo. El aire se llenó con el hedor acre de la sangre y el miedo. El quejido se repitió, más fuerte esta vez, un ruego silencioso que traspasó el alma del guardabosques. Luna estaba allí, atrapada y herida, y Leo había hecho lo impensable para pedir ayuda. Una llamada inesperada. La brisa arrastraba el polvo rojizo del camino, levantándolo en pequeños remolinos que danzaban bajo el sol implacable. Mateo, con la respiración aún agitada por la carrera, observaba la escarpada ladera. El rugido desesperado de la leona resonaba, un eco de angustia que le arañaba el alma. La roca que la aprisionaba era enorme, una mole grisácea que parecía haber sido arrancada de la montaña por la mano de un gigante. La leona, con los músculos tensos y el pelaje revuelto, intentaba en vano moverla, sus patas traseras atrapadas en una posición antinatural. Mateo se acercó con cautela, sus ojos expertos evaluando cada detalle. El terreno circundante era inestable, con piedras sueltas y vegetación seca que crujía bajo sus botas. Un rescate improvisado no solo sería inútil, sino extremadamente peligroso. Necesitaba equipo pesado, quizás un cabrestante, y más manos. La herida en la pata de la leona, aunque no visible a primera vista, debía ser considerable. Su compañero, el león macho, se mantenía a una distancia prudente, sus ojos ámbar fijos en Mateo, una mezcla de esperanza y temor en su mirada. Era una situación sin precedentes, una que desafiaba toda lógica y protocolo. Un león pidiendo ayuda. Girándose, Mateo dio un último vistazo a la pareja. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y púrpuras. El tiempo era crucial. La noche en la sabana traía consigo otros peligros. Con un último asentimiento hacia el león, que pareció entender la urgencia, Mateo emprendió el camino de regreso a su puesto. La carrera de vuelta fue más pausada, pero cargada de una nueva determinación. Al llegar a la pequeña estación de guardabosques, la luz crepuscular apenas iluminaba el interior. El silencio solo era roto por el crepitar de la radio. Mateo tomó el micrófono, su voz resonando con una seriedad inusual en el canal. Aquí guardabosques 1 a base. Necesito asistencia inmediata en el sector 7, cerca de las pozas secas. Situación crítica. Repito, situación crítica. La voz de Carlos, otro guardabosques, respondió con una pizca de aburrimiento. Recibido, guardabosques 1. ¿Qué tipo de crítica? Cazadores furtivos de nuevo. No, Carlos, respondió Mateo, tomando una respiración profunda. Es un león. Una leona está atrapada bajo una roca. Necesitamos equipo pesado para moverla y asistencia veterinaria urgente. Un silencio se extendió por la radio, seguido de una risa incrédula. Un león atrapado. ¿Y cómo lo sabes, Mateo? ¿Te lo dijo el león mismo? La voz de Sofía, otra colega, se unió a la burla.
Mateo apretó los labios. Sabía que sonaría descabellado. De hecho, sí. Su compañero vino a buscarme. Me guió hasta el lugar. Es una situación real, y la leona está gravemente herida. Necesitamos movernos ahora. Más risas estallaron por el canal. Mateo, ¿estás seguro de que no has pasado demasiado tiempo bajo el sol? Un león pidiendo ayuda. Eso es digno de una película de Disney. Lo sé, suena imposible, insistió Mateo, su voz adquiriendo un tono de frustración. Pero le juro que es la verdad. No hay tiempo para discutir. Cada minuto cuenta. La leona no aguantará mucho. El escepticismo era palpable, una barrera invisible que se alzaba entre él y sus colegas. La incredulidad se mezclaba con una especie de diversión infantil. Mateo sabía que tendría que convencerlos, y rápido. La vida de la leona dependía de ello. El equipo de rescate. Mateo respiró hondo, la imagen del león suplicante grabada en su mente. Frente a él, el jefe de la estación y dos de sus compañeros, Javier y Elena, lo miraban con una mezcla de escepticismo y preocupación. Lo sé, suena increíble, comenzó Mateo, su voz firme a pesar de la incredulidad en sus ojos. Pero el león, Leo, me guió hasta allí. Su pareja está atrapada en esa cueva. Necesitamos actuar, y rápido. No es un comportamiento agresivo, es desesperación. Javier, un hombre corpulento con cicatrices de viejos encuentros con la fauna, frunció el ceño. Un león pidiéndote ayuda, Mateo. ¿Estás seguro de que no te lo imaginaste por el estrés? No, replicó Mateo con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. Su mirada, sus gruñidos, fue diferente. Entendía. Y la leona está herida, puedo asegurarles que es grave. Necesitamos cuerdas, arneses, quizá una grúa portátil para estabilizar la entrada o sacar escombros. Es un riesgo, pero tenemos que intentarlo. Elena, la más joven del equipo y conocida por su mente analítica, intervino. Mateo rara vez se equivoca en sus observaciones. Si dice que el animal lo guió, hay que considerarlo. La cueva es un punto conocido por su inestabilidad, un deslizamiento de tierra es perfectamente plausible. Y si hay un animal herido, es nuestra responsabilidad. El jefe de la estación, un hombre de pocas palabras pero mucha experiencia, tamborileó los dedos sobre la mesa. Observó a Mateo, buscando cualquier atisbo de duda. No encontró ninguno. La determinación en los ojos del guardaparques era innegable. Bien, dijo finalmente, su voz grave. Organizamos el equipo. Elena, coordina la logística, necesitamos todo el equipo de rescate vertical y un veterinario con dardos tranquilizantes por si acaso. Javier, prepara la camioneta y asegura el perímetro. Mateo, tú nos guiarás. Pero quiero máxima precaución. Un león herido es impredecible, incluso si cree que lo estamos ayudando. Una hora más tarde, el motor diésel de la camioneta del equipo de rescate ronroneaba por el sendero. Detrás, un remolque arrastraba un generador y el esqueleto metálico de una pequeña grúa telescópica. El aire se cargaba de la tensión palpable de una operación inminente. Cajas de equipo tintineaban, llenas de cuerdas dinámicas, arneses robustos, mosquetones, poleas y botiquines. El veterinario, la doctora Camila Soto, revisaba su maletín, sus jeringuillas precargadas brillando bajo el sol. Mateo, con su uniforme de guardaparques, caminaba al frente, guiándolos hacia el punto exacto. La vegetación se volvía más densa, la tierra más irregular. De repente, una sombra se deslizó entre los arbustos cercanos. Leo, el león, observaba desde una distancia segura. Su postura era tensa, cada músculo vibrando con una mezcla de ansiedad y una incipiente esperanza. Sus ojos dorados seguían cada movimiento del equipo, su mirada fija en Mateo. Un gruñido bajo escapó de su garganta, un sonido que no era de amenaza, sino de una profunda expectación. La presencia del león infundía respeto y un toque de irrealidad en el ambiente. Los rescatistas comenzaron a descargar el equipo, sus voces apagadas por la concentración.
El chirrido metálico de la grúa al extenderse y los golpes sordos de las estacas al clavarse en la tierra rompían el silencio del monte. Leo los observaba, inmóvil, una estatua de nerviosismo y confianza en la distancia. Su vida, la de su pareja, pendía de ese esfuerzo, de la extraña alianza forjada con el humano. El rescate de Luna. El aire denso y polvoriento del pozo se sentía más pesado con la tensión. Mateo, con el ceño fruncido en concentración, dio las últimas instrucciones a su equipo. El sonido metálico de la grúa preparándose resonaba en el cañón, un presagio de la delicada operación que estaba a punto de comenzar. Leo, aferrado a la esperanza, no apartaba la mirada del pozo, su cola batiendo suavemente contra la tierra. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para actuar si fuera necesario, aunque sabía que su papel ahora era de observador. Bien, muchachos, bajen la camilla lentamente. José, tú vas con ella. Recuerda, paciencia y movimientos suaves, ordenó Mateo, su voz firme pero calmada. Una camilla especial, diseñada para animales grandes, comenzó su descenso gradual. Era una estructura robusta, con correas acolchadas y una red de seguridad. Luna, al ver el objeto extraño descender hacia ella, gruñó débilmente, sus ojos fijos en la silueta que se acercaba. El dolor de su pata rota la había vuelto más cautelosa de lo habitual. José, un guardabosques corpulento y experimentado, alcanzó el fondo del pozo con una agilidad sorprendente. Su presencia, aunque profesional, no era amenazante. Con voz baja y tranquilizadora, comenzó a hablarle a Luna, mientras Mateo, desde arriba, le indicaba los pasos a seguir a través de un comunicador. Hola, pequeña. Estamos aquí para ayudarte. Solo un momento, ¿sí? La leona, a pesar de su desconfianza, pareció entender el tono suave. Había una mezcla de miedo y agotamiento en su mirada ámbar. Mateo había preparado una pequeña jeringa con un sedante suave. José, cuando tengas la oportunidad, administra la dosis. Solo lo suficiente para calmarla, no para dormirla del todo. Necesitamos que esté cooperativa. El guardabosques esperó el momento preciso, acercándose con lentitud. Luna, con un último gruñido de advertencia, sintió el pinchazo casi imperceptible. En pocos minutos, la tensión en sus músculos disminuyó y sus ojos, aunque aún abiertos, perdieron parte de su brillo febril. Su respiración se hizo más regular. Con sumo cuidado, José comenzó a moverla hacia la camilla. Cada movimiento era deliberado, evitando cualquier presión sobre su pata herida. Luna, ya bajo el efecto del sedante, permitió que la aseguraran. Las correas se ajustaron suavemente, sujetándola firmemente pero sin oprimirla. La red de seguridad se cerró sobre ella, convirtiendo la camilla en un capullo protector. Mientras José aseguraba el último enganche a la grúa, Mateo dio la orden. Empiecen a subir. Muy, muy lento. Quiero máxima atención a cualquier cambio. La grúa emitió un zumbido bajo y la camilla comenzó a ascender, bamboleándose apenas. Leo, que había estado observando cada segundo con el corazón en un puño, dio un paso adelante. Un rugido suave, más un murmullo profundo que un estruendo, escapó de su garganta. No era una amenaza, sino un sonido de aliento, de consuelo. Era el rugido que solo Luna conocía, el que le prometía seguridad y lealtad inquebrantable. Luna, semisedada, pareció escuchar. Sus ojos se abrieron un poco más, buscando a Leo. Emitió un débil maullido, una respuesta casi imperceptible que solo el león pudo entender. Paso a paso, metro a metro, la camilla ascendió, la silueta de Luna cada vez más clara contra el cielo anaranjado del atardecer. La esperanza se alzaba con ella. Un lugar seguro. La tenue luz de la linterna de Mateo danzaba sobre la pata de Luna, revelando un hinchazón preocupante pero, para alivio de todos, sin heridas abiertas ni fracturas evidentes. El ranger, con manos expertas y movimientos gentiles, palpó alrededor del tobillo de la leona. Luna, sorprendentemente dócil, solo emitía pequeños quejidos cuando el dolor se intensificaba, confiando implícitamente en el toque del hombre. No parece ser una fractura,
sino una distensión severa o un esguince fuerte, murmuró Mateo, su voz tranquila y autoritaria a la vez. Necesitará reposo y antiinflamatorios. Por ahora, un vendaje compresivo y la llevaremos al centro de recuperación. Allí podrán hacerle radiografías y un seguimiento adecuado. A su lado, el equipo de Mateo se movía con eficiencia silenciosa. Prepararon una camilla improvisada, y con sumo cuidado, ayudaron a Luna a subirse. La leona, con los ojos entrecerrados por el dolor y la confusión, permitió que la manipularan. Su mirada se cruzó por un instante con la de Mateo, una chispa de entendimiento mutuo pareció encenderse entre el majestuoso depredador y el protector de la vida salvaje. Mientras tanto, en la penumbra que se aferraba a los bordes del campamento, Leo observaba cada movimiento. Sus ojos dorados, intensos y llenos de una ansiedad apenas contenida, no se apartaban de Luna. Había mantenido una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para no ser percibido como una amenaza por los humanos. Cada vez que Luna gemía, un gruñido bajo y vibrante resonaba en el pecho de Leo, una promesa silenciosa de protección y una advertencia velada. La camilla, con Luna a bordo, fue cargada cuidadosamente en la parte trasera de una camioneta especialmente adaptada. El vehículo arrancó con un suave murmullo, sus faros cortando la oscuridad de la noche, dirigiéndose hacia el corazón de la reserva. Leo no dudó. Como una sombra persistente, se deslizó entre la maleza, siguiendo el rastro del vehículo. Su paso era silencioso, su determinación inquebrantable. A pesar de la cojera de Luna, su instinto le decía que ella estaría en mejores manos con aquellos humanos, al menos por ahora. Pero eso no significaba que la dejaría sola. El viaje fue largo, para Leo, lleno de una tensión palpable. Mantuvo la distancia, sus sentidos agudizados a cada sonido, cada olor. La imagen de Luna, vulnerable en la camilla, se repetía en su mente. Era su manada, su compañera, y él sería su sombra hasta que estuviera a salvo. No importaba cuán extraño fuera este nuevo camino, él lo recorrería. Finalmente, las luces de una estructura se hicieron visibles en la distancia, el centro de recuperación. Era un lugar discreto, bien camuflado entre la vegetación, diseñado para ser un refugio seguro para los animales heridos. La camioneta se detuvo frente a una entrada grande y Mateo descendió, supervisando la descarga de Luna. Leo se detuvo en el borde del bosque, oculto por la densa follaje. Observó cómo Luna era trasladada del vehículo al interior del edificio. Por un momento, una punzada de pánico lo atravesó al ver a su amiga desaparecer detrás de las puertas. Un gruñido profundo escapó de su garganta, pero luego, una extraña calma lo invadió. Había visto la gentileza en los ojos de Mateo, la eficiencia de su equipo. Este no era un lugar de peligro, sino de curación. Luna estaba en un lugar seguro. Él solo tenía que esperar. La recuperación y la espera. Las semanas se estiraron, cada día un lienzo de recuperación para Luna. El centro de animales, un santuario de sanación, vibraba con el suave murmullo de cuidados y la esperanza silenciosa que todos sus ocupantes anhelaban. Luna, al principio débil y asustadiza, comenzó a mostrar destellos de su antigua energía. Sus ojos, que antes reflejaban dolor, ahora chispeaban con curiosidad al observar a los veterinarios moverse a su alrededor. Se quejaba menos durante los cambios de vendajes y, ocasionalmente, permitía un leve roce de la mano de un cuidador, un signo de confianza que se ganaba lentamente. Mateo, fiel a su promesa y movido por una mezcla de responsabilidad y asombro, visitaba a Luna con regularidad. Observaba su progreso, notando cómo la herida en su flanco cicatrizaba, dejando una marca rosada que algún día se ocultaría bajo el pelaje. Pero su atención no solo se centraba en la leona herida. Cada vez que llegaba al centro, antes incluso de bajarse de su vehículo, sus ojos buscaban una figura familiar. Y allí estaba, día tras día, la silueta majestuosa de Leo. El león permanecía a una distancia respetuosa, siempre en el mismo punto, cerca de la valla perimetral del centro. No intentaba forzar la entrada, ni emitía rugidos desafiantes. Era una presencia silenciosa, una roca inamovible en el paisaje.
Mateo lo observaba desde la seguridad del centro, a través de los cristales de las oficinas o desde la jaula de recuperación de Luna. Leo, con la cabeza erguida y la mirada fija en el edificio, irradiaba una paciencia que desmentía su naturaleza salvaje. A veces, Mateo le hablaba en voz baja a Luna, describiéndole a su fiel compañero. Está ahí, pequeña. Siempre está ahí, esperando por ti. Luna, al oír el nombre, levantaba las orejas y un suave gemido escapaba de su garganta. Un día, Mateo decidió acercarse un poco más. Caminó hasta el límite seguro del perímetro, la valla alta y electrificada entre él y el león. Leo lo observó, sus ojos dorados fijos en el guardabosques, pero no mostró agresividad. Solo una intensa quietud. Mateo, con un nudo en el estómago, pero decidido a entender, se arriesgó a una interacción. Está mejorando, Leo, dijo, su voz resonando en el aire. Los veterinarios creen que pronto podrá volver. Leo inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera cada palabra. No hubo rugido, ni gruñido, solo un leve movimiento de sus músculos, una tensión contenida que hablaba de una preocupación profunda. La escena era surrealista, un hombre y un león, separados por una valla, comunicándose a través de la esperanza por una tercera criatura. Mateo sintió una oleada de emoción, una confirmación innegable de lo que ya sospechaba. No era solo un instinto territorial, era algo más profundo, una lealtad que trascendía las barreras de las especies. La amistad entre esos dos leones era palpable, una fuerza silenciosa que había impulsado a Leo a buscar ayuda, y ahora, a esperar con una devoción inquebrantable. La espera continuaba, pero con cada día, la promesa de un reencuentro se volvía más real, más cercana. El regreso a casa y un nuevo vínculo. La puerta de la jaula se abrió con un leve chirrido metálico, un sonido que apenas se perdió en la inmensidad de la sabana. Luna, con los músculos tensos y los ojos brillantes, dudó un instante antes de dar un paso cauteloso hacia la libertad. El aire, cálido y vibrante con los aromas de yerba seca y tierra, llenó sus pulmones, un contraste glorioso con el olor a desinfectante y metal del puesto de guardabosques. Mateo observaba desde una distancia prudente, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y una punzada de algo parecido a la nostalgia. La leona, antes herida y asustadiza, ahora se movía con una renovada confianza. Apenas Luna hubo cruzado el umbral imaginario, un rugido resonó a lo lejos, un sonido grave y potente que hizo vibrar el suelo bajo los pies de Mateo. No era un rugido de amenaza, sino de reconocimiento, de anhelo. Luna detuvo su avance, sus orejas girando hacia la fuente del sonido. Sus ojos se abrieron, un destello de pura alegría encendiéndose en ellos. Un momento después, una figura majestuosa emergió de la línea de árboles que bordeaba el horizonte. Era Leo. El león se acercó con una velocidad sorprendente, su melena ondeando como una bandera al viento. Luna, olvidando toda cautela, corrió a su encuentro. La colisión fue suave, un torbellino de cuerpos que se entrelazaban. Leo frotó su cabeza contra la de Luna, emitiendo gruñidos suaves y profundos, mientras ella respondía con ronroneos que resonaban en la quietud de la tarde. Se lamieron mutuamente, un ritual ancestral de bienvenida y reafirmación de su vínculo. La escena era conmovedora, un testimonio mudo de su amor y lealtad inquebrantable. Mateo, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba, observó el reencuentro. Sintió una calidez inusual extenderse por su pecho. Había sido testigo de muchos milagros en la sabana, pero el amor entre estos dos grandes felinos, se sentía personal. Mientras los leones se alejaban, sumergiéndose de nuevo en el lienzo dorado de la sabana, Leo se detuvo y giró su cabeza. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Mateo. Hubo una inteligencia, una gratitud, en esa mirada que trascendía la barrera de la especie. Mateo asintió, una especie de despedida silenciosa, y Leo continuó su camino junto a Luna. Desde ese día, algo cambió en la dinámica del puesto de guardabosques. Ya no era solo un refugio humano en la vasta naturaleza. Ocasionalmente, al atardecer o al amanecer, una silueta se recortaba contra el cielo rojizo. Era Leo.
Se acercaba con una confianza asombrosa, a veces sentándose a una distancia respetuosa del puesto, observando a Mateo mientras realizaba sus tareas. No había agresión en su postura, solo una curiosidad tranquila y una familiaridad casi mística. Mateo, inicialmente escéptico, llegó a aceptar estas visitas. Había algo reconfortante en la presencia del león. A veces, dejaba un recipiente con agua fresca cerca de la periferia del campamento, y por la mañana, lo encontraba vacío. Nunca intentó acercarse demasiado, ni tampoco Leo lo hizo. Era un entendimiento tácito, un nuevo tipo de amistad que desafiaba la lógica. Era un vínculo forjado en la adversidad, un testimonio silencioso de que la compasión y el respeto podían tender puentes incluso entre las especies más dispares, demostrando que la amistad no tenía límites, ni siquiera en el corazón de la indomable sabana.